Hola, los saludo con gusto. El día de hoy vamos a hablar sobre los tendederos de denuncia por violencia de género. Y es que últimamente hemos visto que tanto en instituciones educativas como preparatorias o universidades se hacen tendederos de denuncias señalando a personas por situaciones de abuso sexual, de acoso sexual, de hostigamiento sexual y todos aquellos vinculados con la violencia de género. Y entonces resulta relevante hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque el 15 de agosto un tribunal colegiado estableció varios criterios sobre este tema. Déjenme decirles cuáles fueron esos criterios. Estas tesis son con registro digital el 2030-977, la 2030-983 y la 2030-917. 19, perdón. Estas tesis aisladas fueron emitidas por el primer colegiado en materia administrativa del segundo circuito. Y bueno, son tres puntos relevantes que hay que abordar. Primero, el tema relacionado con si estos tendederos de denuncia constituyen un mecanismo o no para visibilizar la violencia de género y el ejercicio de la libertad de expresión. También dentro de estos criterios encontramos si las contradenuncias y las denuncias o acciones legales emprendidas contra las víctimas pueden constituir mecanismos de silenciamiento o no. Y por último, si aquella persona que se sienta aludida puede tener o no derecho de réplica. Bueno, estos son los tres puntos que establecen estas tesis y las tres versan sobre los mismos hechos. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, una persona particular reclamó una indemnización y la reparación de su imagen pública por responsabilidad patrimonial del Estado a la Universidad Autónoma Metropolitana, alegando daños por acoso, discriminación y difamación dentro de la comunidad universitaria. De manera previa, la universidad adoptó medidas de protección tras una denuncia penal por violencia sexual en su contra presentada por una mujer estudiante, integrante de esa comunidad universitaria, la que el reclamante consideró como represalia y discriminación. El reclamante que hizo, bueno, promovió su propia denuncia penal, acusando a la denunciante y a diversas autoridades de la UAM de discriminación y hostigamiento. Ambas denuncias fueron analizadas por distintas instancias y, por un lado, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal respecto a la denuncia presentada por el reclamante. Pero al no recibir respuesta de su reclamación patrimonial en el plazo legal, promovió un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impugnando la negativa ficta. En su defensa, la UAM argumentó que sus acciones se sustentaron en obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género y que no configuraban una actividad administrativa irregular ni causaban daño patrimonial directo. El tribunal colegiado resolvió que no se demostró la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual exige la existencia de un daño real y directo derivado de una actividad irregular, por lo que negó la indemnización. Esta resolución fue impugnada en amparo directo. Y bueno, estos criterios son los que a continuación vamos a ver que se establecen en estas tres tesis. Primero, señala el tribunal que los tendederos de protesta por violencia de género constituyen un mecanismo de denuncia social cuyo propósito es visibilizar la violencia sufrida por las víctimas. Segundo, los tendederos de violencia que se emplean o publican en espacios privados o públicos, que generalmente los vemos dentro de las instituciones de educación, pero también lo hemos visto en marchas, también lo hemos visto en las redes sociales, que publican estas denuncias, bueno, constituyen un mecanismo legítimo para visibilizar la violencia de género
en el ejercicio de esa libertad de expresión y han emergido también como una herramienta colectiva mediante la cual las víctimas de violencia sexual, de acoso, de abuso sexual, de discriminación, de hostigamiento sexual, pueden visibilizar sus experiencias en contexto, pues, donde las instituciones formales del Estado han sido ineficaces o han perpetuado la impunidad. Este mecanismo entonces cobra relevancia, sí, ¿por qué? Bueno, porque existen todavía barreras institucionales que enfrentan estas víctimas en cuanto al acceso a la justicia y muchas de estas denuncias formales pues no son reconocidas o al final terminan siendo revictimizadas, lo que ha llevado a que las víctimas busquen otras alternativas de denuncia, como es el caso de los tendederos. Entonces, los tendederos de denuncia tienen una función social. ¿Por qué? Porque permiten visibilizar la violencia de género que suele mantenerse en el ámbito privado o que incluso es minimizada por las estructuras institucionales. Por el otro lado, también busca romper ese silencio impuesto por el miedo, por vergüenza, por revictimización que enfrentan día a día las víctimas que intentan denunciar o que denuncian, ¿no? Y también crea una conciencia colectiva sobre la magnitud del problema y fomenta el apoyo social de las víctimas. Pero también estas denuncias que se hacen a través del tendedero de denuncias sirve para presionar a las instituciones para que actúen con celeridad y justicia en los casos denunciados. Entonces, los tendederos de denuncia no constituyen por sí mismos una forma de violencia o afectación ilegítima de derechos, sino es un mecanismo de expresión y de resistencia ante la omisión institucional, ante la falta de garantías efectivas para el acceso a la justicia y, en consecuencia, esa impunidad. Su propósito entonces no es sancionar ni prejuzgar la responsabilidad de las personas señaladas, sino más bien es evidenciar la magnitud del problema y propiciar un cambio en las instituciones. Y por tanto, esos tendederos de denuncia son una manifestación legítima de la lucha contra la impunidad y violencia de género. Es romper el silencio y es generar conciencia colectiva y respuesta de las instituciones. Entonces, bueno, esto en cuanto a los tendederos de denuncia. Por otro lado, también estos criterios establecen el tema respecto a las contradenuncias o acciones legales que se emprenden en contra de aquellas víctimas que deciden denunciar, lo cual ha señalado el tribunal que esas acciones legales constituyen mecanismos de silenciamiento y revictimización. Y bueno, hemos visto que en los últimos años se han dado movimientos como el de Me Too y estos tendederos de denuncia que, bueno, lo que han evidenciado es precisamente esa inacción institucional, pero también esas experiencias que han vivido las víctimas, esa negligencia y ese desinterés que han tenido las instituciones para actuar activamente en la protección a las víctimas. Y bueno, lo que también dicha visibilización ha generado, pues son respuestas contrarias, sobre todo pues de aquellas personas que se sienten aludidas o que han sido acusadas y que recurren a estrategias legales para desacreditar o censurar a las víctimas mediante demandas de difamación o daño moral con la intención de desincentivar esa denuncia pública. Y bueno, el análisis de estos casos en donde se alegue discriminación o afectación de derechos por las personas acusadas también señalan estos criterios que se debe de tomar en cuenta la asimetría de poder entre las partes. ¿Por qué? Bueno, porque las víctimas suelen enfrentar barreras económicas, sociales, culturales, legales en mayor proporción que las personas acusadas
que, bueno, emplean recursos jurídicos, emplean también recursos financieros con la intención de desgastar emocionalmente, pero también financieramente a quienes los están o las están denunciando, ¿no? Y bueno, un tercer punto también muy importante que señala el tribunal son el derecho de réplica. Y nos dice que puede emplearse cuando se dan estos tendederos de denuncia. La persona que se sienta aludida tiene también la oportunidad de ejercer su derecho de réplica como garantía fundamental que permite a toda persona que se sienta aludida por una información inexacta o falsa de solicitar su aclaración y rectificación. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio informativo. Claro, sin menoscabar los derechos del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación de las ideas, porque, bueno, es también una vía para hacer efectivas esas responsabilidades que conlleva la libertad de expresión. Y bueno, este derecho de réplica, su objetivo es brindar ese espacio de participación a quien se haya sentido aludido para buscar ese equilibrio entre las y los sujetos y la información difundida. El derecho de réplica, entonces, no debe entenderse como una limitación a la libertad de expresión y de ninguna manera puede ejercitarse como una censura previa, sino como un mecanismo que sea posterior a que se denuncia a través de estos tendederos y que la persona que se sienta aludida, pues bueno, considera que hay una información inexacta o falsa y le causa algún agravio. Entonces, bueno, la coexistencia del derecho de réplica y estos espacios de expresión no implica una subordinación de un derecho sobre el otro, sino que es un balance que impide, sí, la censura previa también y la restricción indebida de los derechos fundamentales. Me parece que el presente caso, bueno, el tribunal colegiado lo resolvió de manera correcta, sobre todo porque se le dio importancia y relevancia a visibilizar la violencia de género. Y bueno, sí, efectivamente podemos reconocer que hay varios derechos en tensión que deben de entrar en ponderación. En este caso, pues existe la libertad de expresión, que es un derecho reconocido tanto por el artículo 6 como el 7 de la Constitución Federal y diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. También está el derecho a una vida libre de violencia y por el otro lado, por aquella persona que se siente aludida, pues encontramos también la protección a la honra, a la reputación y el derecho que tenemos a la información también las personas de manera exacta, ¿no? Pero miren, déjenme comentarles otro caso que tiene que ver con la libertad de expresión. El caso Kimmel contra Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos explica el contenido y el alcance de la libertad de expresión y ha señalado que este derecho, bueno, está bajo la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos y tiene el derecho de buscar, de recibir, de difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Pero también precisa la Corte Interamericana que este derecho tiene una dimensión individual y una dimensión social. Esta, a su vez, en el caso de la individual, bueno, pues especifica que nadie sea arbitrariamente menoscabado e impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, ese derecho del individuo. Pero también implica, por el otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno. Entonces, bueno, aquí el tribunal actuó atendiendo también a esta doble vía, ¿no? De la dimensión social y también atendió un contexto social, cultural y temporal en el que se han presentado dichas denuncias. ¿Por qué? Porque debemos entenderlo desde un contexto amplio de discriminación y violencia que enfrentan día a día las mujeres. Entonces, bueno, ya saben, respecto a los tendederos de denuncia, pueden emplearse como mecanismo de respuesta
y ante la impunidad, ante la falta de acción de las instituciones y bueno, es una forma de visibilizar la violencia de género en una sociedad democrática. Muchas gracias.